Hola, bienvenidos a este video sobre aplicaciones de expresiones algebraicas. En este video vamos a encontrar cómo podemos situaciones que conocemos dentro del lenguaje natural o expresiones que conocemos dentro del lenguaje natural, podemos escribirlo de forma mucho más simplificada a través de una expresión algebraica. Para ello vamos a mirar cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Este proceso o esta transición permite traducir del lenguaje algebraico con símbolos y números expresiones que describimos en un lenguaje natural. También facilita manipular cantidades desconocidas a través de símbolos más fáciles de escribir y nos permite simplificar expresiones y establecer ecuaciones o inecuaciones matemáticas que describen un problema para posteriormente darle solución. Dentro de las características de pasar de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico, podemos considerar que es más preciso que el lenguaje numérico, ya que podemos expresar enunciados brevemente. Permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general y podemos expresar números desconocidos y realizar operaciones aritméticas con ellos. Vamos a hacer unos ejercicios de cómo en el lenguaje natural tenemos alguna expresión que podemos darla ahora en el lenguaje algebraico. En este caso vamos a mirar, por ejemplo, un número cualquiera. ¿Cómo escribimos un número cualquiera? Esa expresión que está en el lenguaje natural, ¿cómo lo pasamos al lenguaje algebraico? Sencillo. Para eso vamos a utilizar las letras del abecedario. Usualmente las letras del abecedario son las que simbolizan o representan esa variable que está implícita descrita en una expresión del lenguaje natural. Entonces, un número cualquiera yo lo puedo expresar como X. Usualmente en matemáticas tenemos como algunas letras, por así decirlo, como preferidas para poder simbolizar o representar expresiones que están descritas en el lenguaje natural. Estas letras usualmente son A, B, X, Y, Z, las que más usamos. Se van a dar cuenta en el ejercicio que vamos a hacer que usualmente vamos a estar escribiendo con estas letras. Así que un número cualquiera lo puedo escribir como X. Segundo, la suma de dos números. Si yo puedo representar cada número con una letra, entonces tendría que hacer la suma entre esas dos letras, que representaría la suma entre dos números, en este caso X más Y. La diferencia de dos números. En este caso, cada número representa una letra. Nuevamente podríamos hacer la diferencia entre dichas letras y estamos representando la diferencia entre dos números como X menos Y. Cuarto, el doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números le estamos dando prioridad a la suma. Sumo dos números y luego saco el doble, que se puede representar como 2 veces X más Y, el doble de la suma de X y Y. Vamos con otros ejercicios. Un número aumentado en 5. Si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo el 3, y lo aumento en 5, el número me va a dar 8. Así que ese número cualquiera que lo represento con una letra, le voy a añadir 5 y quedaría X más 5. La suma del cuadrado de dos números. Estamos hablando de sumar dos números que ya son cuadrados o que están elevados al cuadrado. Entonces, si cada número yo lo represento por una letra, esa letra deberá estar elevada al cuadrado y luego la suma, como lo vemos, X cuadrado más Y cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números. Ahí hay un cambio en el orden de la descripción. El cuadrado de la suma de dos números, estamos dando prioridad al cuadrado del resultado de la suma de dos números, así que lo puedo escribir como X más Y y el resultado al cuadrado. El triple de un número más 2. Si un número lo represento por X, sería el triple de ese número más 2 representado como 3X más 2. Dos números se diferencian en 13 unidades. Si yo puedo representar con X y Y esos dos números, ¿cómo se diferencian? Debo hacer resta y esa resta me debe dar 13 porque es la diferencia entre ellos dos. Un número par. En matemáticas usamos mucho expresiones generales para representar algunos números de interés en el estudio. Por ejemplo, los números pares, los números impares. Por ejemplo, los números pares o números impares. En este caso, un número par lo definimos como aquel número que siempre es múltiplo de 2, es decir, que lo puedo escribir como 2 por X, donde X es cualquier número. Si ustedes se fijan, cualquier número que ustedes le den a esa letra X, el resultado siempre le va a dar un número par. Así que esa es la expresión general que representa cualquier número par. Ahora, un número impar.
Si nosotros analizamos, para expresar un número impar necesitaría a este número par que tengo como 2x o sumarle o restarle una unidad, porque siempre al lado y lado de un número par en la recta numérica se encuentran números impares. Por ejemplo, 2 está al lado de 1 y está al lado de 3, que son impares. Entonces, representar un número impar sería tener 2x más 1, o en dado caso, si ustedes lo desean, 2x menos 1, según sea el contexto. La cuarta parte de un número más su siguiente. La cuarta parte de un número está hablando de una división. Tendríamos un x sobre 4 más su siguiente x más 1. Entonces tendríamos como expresión x dividido en 4 más x más 1. El doble de un número menos su cuarta parte. El doble de un número sería 2 por x menos su cuarta parte sería 2 por x menos x cuartos. Bien, hicimos una serie de ejercicios en donde nos daban una expresión en el lenguaje natural y nuestra meta era escribirlo en un lenguaje algebraico. Vamos ahora a mirar 4 problemas en donde tenemos que describir el problema que inicialmente nos lo dan en un lenguaje natural, hacerlo en un lenguaje también algebraico. Problema 1. El costo de una visita al dentista es de 20,000 pesos. Si el dentista tiene que tapar caries, debe cobrar 50,000 pesos por cada caries. Si un dentista encuentra N caries, ¿cuánto debe pagar el paciente? Miremoslo algebraicamente. Una persona por ir al dentista ya tiene que pagar 20,000 pesos. Supongamos que le han encontrado una caries, así que el dentista tendría que cobrarle al paciente 20,000 más 50,000 pesos por una caries. Conclusión, el paciente debería pagar 70,000 pesos. Ahora supongamos que el dentista le encuentra 2 caries, así que el paciente tendría que pagar 20,000 por ir al dentista más 2 caries cada una en 50,000. En conclusión, el paciente tendría que pagar 120,000 pesos. Si hacemos eso progresivamente, podemos pensar que este número que estamos escribiendo como 1, 2, 3, 4 está representando el número de caries. Así que una expresión algebraica que representa esta situación debe ser 20,000 más 50,000 por n, siendo n el número de caries. Problema 2. Emilia perdió sus canicas. Al buscarlas, las encontró todas y las organizó en 4 bolsas, cada una con M canicas, pero le sobraron 3 canicas que no quedaron en ninguna bolsa. Escriba una ecuación que represente el número total de canicas. En este caso, nosotros sabemos que en cada bolsita hay M canicas, entonces en las 4 bolsitas debe haber M más M más M más M, es decir, 4 veces M. Como sobran 3, entonces a 4M le sumamos este valor teniendo 4M más 3. Problema 3. Angie se ganó X pesos en una lotería que compró. El billete de lotería le costó 5,000 pesos solamente. Si no le realizan descuentos, ¿cómo representa lo que Angie ganó? En este caso, debemos pensar que Angie se ha ganado una lotería, pero que previamente ella tuvo que hacer una inversión para poder ganar dicha lotería. En este caso fueron 5,000 pesos. Así que fácilmente uno puede escribir algebraicamente que Angie se ganó X pesos menos los 5,000 que tuvo que invertir.